Muy buenas tardes, ¿cómo están queridos amigas y amigas? Bienvenido al canal de YouTube La Voz del Desierto para Antonio Pizarro. Estamos contentos de volver a vernos nuevamente. Y hoy día tenemos un nuevo tema. La Biblia es una fuente inagotable de temas. Hoy día vamos a abordar el siguiente tema. ¿Es verdad que los hombres en el Antiguo Testamento vivieron tanto? Cuando uno comienza a leer en el Antiguo Testamento, encontramos hombres que vivieron casi 1000 años. Y muchas personas se dicen lo siguiente, quizás no eran los años que hoy día conocemos, les contaron mal los años. Hoy día vamos a ver cuál es la razón de que estos hombres vivieron tanto. ¿Cuánta es la vida que Dios le dio al hombre después del diluvio? ¿Y cuál es la vida que nos espera en el futuro? Vamos a ir a la palabra del Señor que parece, mis queridos amigos y amigas. Vamos a ir al libro de Génesis, donde se mencionan alguna cantidad de edades que vivieron algunos personajes que se encuentran en el Antiguo Testamento. Aquí en el libro de Génesis, capítulo 5, hablando acerca de Adán, mire cuántos años vivió Adán. Después vamos a ver la razón por qué ellos vivieron tanto y por qué la vida se ha ido acortando. Génesis capítulo 5, versículo 4 dice, y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años y murió. Aquí la escritura dice de que Adán vivió 930 años. Tenemos acá el caso de Enoc. En el mismo capítulo 5 y el versículo 23 dice, y fueron todos los días de Enoc, 365 años. Aquí aparece otro personaje de la escritura. En el caso de este hombre no muere, pero vivió acá en la tierra 365 años. Porque en el versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Dios se lo llevó con vida a Enoc. Aquí aparece otro personaje de la escritura que es Matusalén. Aquí en el mismo libro de Génesis, capítulo 5, versículo 27, aparece otro personaje. Estamos hablando de los personajes y después vamos a dar la respuesta por qué vivieron tanto. Versículo 27 dice, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Este es el que tiene registro que vivió más, Matusalén, 969 años y murió. También tenemos el caso de Noé. Vamos a ver cuántos años vivió Noé. Aquí en el libro de Génesis, capítulo 9 y el versículo 29 dice lo siguiente. Fueron pues todos los días de Noé, 950 años y murió. Aquí aparecen los años que vivió Noé. Dice la escritura, 950 años y murió. Esto es una fábula, esto es mito. La verdad, mis queridos amigos y amigas, esto es verdad. Porque hay que considerar que Dios creó al hombre para vivir eternamente. Pero en el jardín del Edén, dice la escritura, que el Señor había puesto varios frutos. Y uno de los frutos que Dios puso fue el árbol de la vida. Aquí en el libro de Génesis, capítulo 2 y el versículo 9. Estos hombres que vivieron tanto no comieron del árbol de la vida, pero sí Adán lo comieron. Y lo vamos a leer acá, que Dios le había dicho que podían comer de todos los frutos, de todos, peras, manzanas, el árbol de la vida, pero del árbol que ellos no podían comer era del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí aparece este árbol, ¿ya? Ya hemos dado la respuesta por qué estos hombres vivieron tanto. En Génesis capítulo 2, versículo 9, dice la escritura lo siguiente ahí. Jehová Dios hizo de la tierra todo árbol delicioso. Dios había creado todo tipo de árbol delicioso al hombre para comer. Y bueno, dice para comer. Y aquí aparece algo bien interesante. También el árbol de la vida, el medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí la escritura dice de que ellos, mis queridos amigos, podían comer a Adán y Eva el árbol de la vida. Y lo comieron. La Biblia nos dice cuánto vivieron en el Edén hasta que pecaron. Es decir, que por eso Adán vivió tanto, porque este jugo de la vida todavía estaba por sus venas.
Entonces los primeros hombres cuando fueron naciendo, porque eran descendientes de Adán y Eva, el jugo vivió por algún tiempo dentro de sus genes y por eso estos hombres vivieron tanto. Pero después que fue pasando el tiempo, la vida se fue acortando, porque el hombre ya no pudo comer del árbol de la vida. Esto aparece acá en el libro de Génesis, capítulo 3, y el versículo 24 dice lo siguiente. Cuando echaron a Adán y Eva y no les permitieron comer del árbol de la vida. Génesis capítulo 3, versículo 24 dice, echó pues, dice, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí aparece algo muy interesante. Cuando ellos fueron expulsados, Adán y Eva, del jardín del Edén, Dios puso querubines y una espada llameante que daba vuelta en torno al árbol de la vida. Así que el hombre ya no pudo comer, fue expulsado del Edén, del jardín del Edén, y pasaron a la otra tierra que no era el jardín del Edén, en este mismo planeta la Tierra. Pero los hombres ya no pudieron comer del árbol de la vida, porque ahora la raza humana estaba en estado de perfección. Y llegamos, mis queridos amigos, hasta el día de hoy, como dice la Escritura, la muerte hoy día llega de manera tan prematura, pero acá sale la Escritura, que algunos en todo caso son la excepción. Dice la Escritura que hoy día los hombres llegamos a 70 o 80 años, y algunos viven un poquito más, los más robustos. Pero cuando llega la vejez ya viene con problemas, aparecen los achaques de la vejez. Aquí en el Salmo 90 y el versículo 10 dice lo siguiente. Los días de nuestra edad son 70 años. Si en lo más robusto son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Aquí aparece una gran realidad. La Escritura dice de que los hombres hoy día vivimos 70, 80 años, quizás algunos más, un poquito menos, pero resulta que después aparece la vejez, aparece todo eso. Ahora, ¿qué nos quiere enseñar el Señor del Edén hasta nuestros tiempos? Que aparece algo muy, muy interesante, mis queridos amigos y amigas, y algo bien importante. Que el hombre vivía tanto porque el hombre fue creado para vivir eternamente, sin morir. Por eso el Señor Jesucristo vino a esta tierra, entrega su vida por nosotros, para que nosotros nuevamente, un día al regreso del Señor Jesucristo, podamos nosotros nuevamente llegar a tener la vida eterna. Vamos a ir a Primera de Juan, a leer un texto bíblico. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a ver que aquí aparece, como en muchos pasajes de la Biblia, la expresión la vida eterna. San Juan, Primera de San Juan, capítulo 2, y el versículo 15 dice lo siguiente. Dice, no améis al mundo. Cuando la Biblia habla del mundo, está hablando de no amar las cosas que nos hacen mal, las cosas que son malas, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, es decir, que si amamos las cosas que nos destruyen a nosotros mismos, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hoy día nosotros vemos un mundo que está plagado, siendo de tantas cosas malas. Lo malo es cuando se daña al prójimo y tantas cosas. Pero el versículo 17 dice algo bien interesante. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí dice el texto que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿por qué Dios utiliza esa expresión? Alguien puede decir, bueno, si se mueren todos, ¿cómo va a permanecer para siempre? No. Cuando el Cristo Señor Jesucristo venga, nos va a dar la vida eterna, los muertos van a ser resucitados y vamos a vivir para nunca más morir. Esa es la promesa, ¿cierto?, del Señor. Esa es la promesa que nos da. Mis queridos amigos, aquí hemos respondido un poquito la pregunta, ¿por qué estos hombres vivían tanto? Es porque Dios había creado el fruto de la vida. Vamos a hacer una pequeña oración, ¿qué les parece? Para que podamos ser bendecidos y acompañados por Dios. Vamos a cerrar los ojos. Padre Santo que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por haber analizado tu palabra, Señor, que tú nos creaste no para morir, sino que la muerte fue un accidente en un mundo perfecto, Señor. Te pedimos, Señor, que tú
tú puedas bendecir a las personas que escuchan este canal, que podamos seguir analizando temas, algunos pensamientos de tu palabra. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.